¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo que el único deseo es marcharte? El pequeño Santi, de tan solo 9 años, clamó por un milagro ante la tumba de su madre, pero la respuesta que recibió dejó a su abuela paralizada y cambió el destino de esa familia para siempre. Santiago tiene apenas 9 años, pero carga en los ojos el peso de quien envejeció de golpe. Hace un mes, su mamá Fátima, 30 años, sonrisa amplia, manos siempre cálidas, murió en un accidente brutal en las calles de la Ciudad de México. Desde entonces, Santi despierta cada día con un hueco en el pecho que ninguna palabra logra llenar. Criado sin padre, él solo tenía 2 personas en el mundo, su mamá y su abuela Concepción, una enfermera de 58 años que pasó toda su vida viendo el dolor ajeno y que ahora no sabe cómo curar el propio. Juntos, los dos sobreviven entre el silencio del departamento y las visitas diarias al cementerio, una rutina extraña que Santi creó solo, como si necesitara confirmar cada día que su mamá todavía está ahí. Pero en una tarde que parece igual a todas las demás, arrodillado frente a la tumba de Fátima y ante una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, Santi va a soltar un ruego que detendrá el tiempo. Un ruego que ningún niño debería necesitar hacer. Y lo que sucede después va más allá de cualquier explicación. Pertenece al territorio de la fe, de la nostalgia y de los milagros que llegan en silencio, con olor a rosas. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. La Ciudad de México nunca para. Incluso de madrugada respira. Bocinas a lo lejos, el ladrido de algún perro perdido, el ruido amortiguado de los camiones que cruzan avenidas que nunca duermen. Era en ese ruido constante donde Fátima Reyes había criado a su hijo, en un departamento pequeño en la colonia Tepito, donde las paredes eran delgadas y los sueños tenían que ser grandes para caber. Fátima tenía 30 años y una sonrisa que llegaba antes que ella. Trabajaba como cajera en una tienda del barrio. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días. Preparaba el café, despertaba a Santi con un beso en la frente y le decía lo mismo cada mañana, como un ritual. Ándale, mi amor. El mundo no espera, pero yo siempre te voy a esperar. Santi no entendía del todo lo que su mamá quería decir con eso. Tenía 9 años. Lo que entendía era el olor del café con leche, el ruido de las ollas y la sensación de que mientras su mamá estuviera ahí, nada podría ser tan grande como para asustarlo. El papá nunca fue parte de esta historia. Se había ido cuando Santi todavía era un bebé. Una ausencia que Fátima nunca explicó con amargura, pero que Santi sentía a veces. De esa manera vaga en que los niños sienten lo que los adultos no dicen. Ella nunca habló mal de él, simplemente nunca habló. Y Santi aprendió, sin que nadie se lo enseñara, que había preguntas que era mejor no hacer. Quien siempre estuvo presente fue Concepción, la mamá de Fátima, la abuela de Santi, el tercer pilar de esa casa pequeña y ruidosa. Concepción tenía 58 años, cabello canoso recogido en un chongo, manos encallecidas por décadas de enfermería y una firmeza en la mirada que venía de haber visto muchas cosas difíciles dentro de un hospital. Era el tipo de mujer que no lloraba frente a los demás, no por frialdad, sino porque había aprendido que alguien siempre necesita ser la roca mientras los demás se desmoronan. Las 3 generaciones convivían en ese departamento de 2 cuartos como solo las familias mexicanas saben convivir, con poco espacio, mucho ruido y un amor que no necesitaba ceremonia para existir. Hasta el 14 de septiembre. Era un martes común. Fátima salió del trabajo a su hora de siempre, tomó el camión de siempre, bajó en la parada de siempre. Pero en la esquina de Insurgentes, un coche que venía a alta velocidad perdió el control y se subió a la banqueta. Ella no tuvo tiempo de moverse. La noticia le llegó a Concepción por teléfono mientras todavía estaba en el hospital donde trabajaba. Una voz que no conocía dijo palabras que ella conocía demasiado bien, porque había escuchado a los médicos decírselas a otras familias durante 30 años de carrera. Ahora le tocaba a ella recibirlas. Colgó el teléfono. Se quedó parada en el pasillo unos segundos.
y luego fue por Santi a la escuela. No dijo nada en el camino. Santi notó que algo andaba mal, porque la abuela no habló del día, no preguntó sobre la escuela, no se quejó del tráfico como siempre hacía. Se quedó mirando por la ventana del camión, con esa expresión que tienen los adultos cuando están tratando de encontrar palabras que no existen. Cuando llegaron a casa y Concepción se hincó frente al niño, mirándolo a los ojos, Santi ya sabía, no sabía cómo sabía, pero sabía. «Mijo, tu mamá no pudo terminar la frase, no hizo falta». El llanto de Santi fue diferente a cualquier llanto que había llorado antes. No era ese llanto de niño que pronto pasa, que cede ante un abrazo o una promesa. Era un llanto profundo, casi silencioso, que salía de un lugar que él no sabía que existía dentro de sí. Concepción lo abrazó con tanta fuerza que parecía que estaba tratando de evitar que se deshiciera. Y ella también lloró. Por primera vez en mucho tiempo, ella lloró. Los días que siguieron fueron los más extraños en la vida de Santi. El departamento se llenó de gente que él apenas conocía, vecinos, compañeros de trabajo de su mamá, parientes lejanos que aparecieron con caras tristes y palabras repetidas. ¡Qué pena! Era tan joven. Dios así lo quiso. Está en un lugar mejor. Santi escuchaba todo eso sin entender cómo alguien podía tener tanta certeza sobre dónde estaba su mamá. Quería preguntar, pero no preguntaba. El velorio fue una tarde gris. Santi se quedó junto al ataúd durante horas, sin querer alejarse, como si la cercanía física todavía fuera una forma de estar con ella. Concepción estuvo a su lado todo el tiempo, con la mano de él dentro de la suya. Alguien había colocado dentro del ataúd una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la devoción más profunda de Fátima. Ella había crecido rezándole a la Virgen, tenía un cuadro de Guadalupe en la cabecera de su cama, cargaba una medalla al cuello. Decía que Nuestra Señora nunca la había abandonado, ni en los momentos más difíciles. Santi miró la imagen durante todo el velorio. No rezó, solo miró. Después de que todos se fueron, el departamento quedó demasiado grande. Era el silencio lo que más dolía. Esa ausencia del ruido de su mamá, el sonido de las ollas en la mañana, su voz tarareando algo mientras doblaba ropa, el ruido de las llaves cuando entraba por la puerta. Santi se quedaba despierto de noche esperando escuchar esos sonidos, y cuando la oscuridad solo devolvía silencio, enterraba la cara en la almohada. Concepción hacía lo que podía. Se levantaba temprano para preparar el café de la misma manera que su hija lo preparaba. Llevaba a Santi a la escuela, cuidaba la casa cuando volvía del trabajo. Por las noches, se sentaba junto a la cama del niño y se quedaba ahí hasta que él se dormía. Sabía que el niño se estaba deshaciendo por dentro. Ella también. Pero había algo que Santi empezó a pedir todos los días, sin falta, que Concepción no esperaba. «Abuela, ¿me puede llevar a ver a mi mamá?» Al principio, ella pensó que era algo pasajero, la necesidad de un niño de acercarse al lugar donde su mamá estaba enterrada, de tener una referencia concreta para la ausencia. Pero Santi lo pedía cada día, antes de la escuela, después de la escuela, los fines de semana, todos los días, y Concepción lo llevaba. El cementerio quedaba a 20 minutos caminando. Hacían el trayecto casi siempre en silencio. Santi con la mochila en la espalda, Concepción con el rosario enrollado en la muñeca. Llegaban frente a la tumba de Fátima, donde la misma imagen de Nuestra Señora de Guadalupe del velorio había sido colocada, protegida por un pequeño nicho de vidrio. Santi se quedaba ahí de rodillas largos minutos. A veces le hablaba bajito a su mamá, cosas que habían pasado en la escuela, cosas que estaba sintiendo, preguntas sin respuesta. A veces solo se quedaba en silencio, con los ojos fijos en la foto de Fátima, que estaba enmarcada junto a la imagen de Guadalupe. Concepción observaba desde unos pasos atrás, dejándole el espacio que el niño necesitaba, y esperaba que eso estuviera ayudando, porque ya no sabía qué más hacer para aliviar el dolor que veía en el rostro de su nieto. Un mes pasó así, 30 días de silencio, de visitas al cementerio, de noches en que Santi despertaba llamando a su mamá y Concepción corría a su cuarto. 30 días de intentar mantener una rutina que no tenía sentido sin Fátima en el centro de ella. Santi estaba volviéndose más callado, más ausente. Los maestros mandaron recado diciendo que había dejado de participar en clases, que se quedaba mirando por la ventana durante las actividades, que a veces lloraba sin motivo aparente
en medio de la clase. Concepción escuchaba todo eso y sentía el corazón apretarse cada vez más. Una tarde, cuando volvían del cementerio, Santi preguntó algo que ella no esperaba. «Abuela, ¿a dónde van las personas cuando se mueren?». Concepción pensó antes de responder. Ella tenía fe, una fe sencilla, construida a lo largo de décadas de trabajo en un hospital donde había visto tanto sufrimiento como milagro. Pero en ese momento, con su nieto de la mano, la pregunta pesaba de una manera diferente. «Van a un lugar bueno, mi amor. Un lugar donde no existe el dolor. ¿Mi mamá está ahí? Tu mamá sí está». Santi se quedó callado un momento. Luego dijo, con una voz muy pequeña, «Yo también quisiera estar ahí». Concepción se detuvo en medio de la banqueta. Miró a su nieto. Él no lo decía con malicia ni con drama. Lo decía con la honestidad brutal que solo los niños tienen. La honestidad de quien todavía no aprendió a esconder lo que siente. Se agachó, puso las manos en los dos lados del rostro de él y se quedó mirándolo a los ojos por un largo momento. «Te necesito aquí, Santi. Te necesito conmigo». Él no respondió. Solo apoyó su frente contra la frente de su abuela y se quedaron así, en medio de la banqueta, mientras la Ciudad de México seguía a su alrededor, ruidosa e indiferente como siempre. Concepción cerró los ojos y rezó. Una oración corta, urgente, casi desesperada, pidiendo que alguien, en algún lugar, escuchara a ese niño. No sabía que al día siguiente alguien escucharía. La mañana llegó gris y fría, como si el cielo también estuviera de luto. Concepción ya estaba en la cocina cuando escuchó los pasos pequeños de Santi arrastrándose por el pasillo. Lo reconocía sin necesidad de verlo. Ese paso lento, un poco pesado para un niño de su edad, que había reemplazado al trote ligero de antes. Antes, Santi llegaba a la cocina corriendo, con el uniforme a medias y los zapatos sin abrochar. Ahora llegaba como si cada paso le costara algo. Se sentó en su lugar de siempre. Miró la taza humeante frente a él sin tocarla. «¿Dormiste, mijo?». Se encogió de hombros. Concepción no insistió. Puso frente a él un pan dulce, una concha de vainilla, de las que le gustaban a Fátima, y se sentó a su lado en silencio. Afuera, el ruido del barrio ya empezaba. Las voces de los vecinos, el motor de algún coche, el pregón lejano de alguien vendiendo tamales. La vida seguía. Eso era lo más difícil de entender. Santi tomó el pan, lo miró un momento y lo dejó sobre la mesa. «Abuela, dime, ¿me lleva a ver a mi mamá antes de ir a la escuela?». Concepción cerró los ojos un instante, luego los abrió, lo miró y asintió. «Vamos, mi amor». El cementerio, a esa hora de la mañana, tenía una calma distinta. La luz entraba oblicua entre los árboles, suave y fría, pintando sombras largas sobre las lápidas. Casi no había nadie, solo un señor mayor regando unas flores en una tumba lejana, y el sonido de los pájaros que no sabían ni les importaba que ahí la gente llegaba a llorar. Caminaron por el sendero de siempre, en silencio de siempre. Santi llevaba el rosario de su mamá en la mano. Lo había tomado de la mesita de noche de Fátima unos días después del velorio, y desde entonces no se separaba de él. Era un rosario sencillo, de cuentas celestes, y una cruz plateada pequeña, desgastado de tanto usarlo. Fátima lo había rezado tantas veces que las cuentas habían perdido el brillo original. Cuando llegaron frente a la tumba, Santi se detuvo. Siempre se detenía así, un segundo antes de arrodillarse, como si necesitara prepararse para el peso de ese momento. Concepción se quedó unos pasos atrás, como siempre, dándole su espacio. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe los miraba desde el nicho de vidrio, serena y quieta, con ese manto estrellado que Fátima había amado toda su vida. La foto de su mamá estaba justo al lado, una foto de cuando Fátima tenía unos 25 años, sonriendo con esa sonrisa tan suya, tan amplia, tan viva. Santi se arrodilló despacio, juntó las manos con el rosario entrelazado entre los dedos y se quedó en silencio por un momento, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera reuniendo todo lo que tenía adentro antes de soltarlo. Concepción lo observaba. Había algo diferente esa mañana, algo en la postura del niño, en la manera en que apretaba el rosario, en la tensión de sus hombros pequeños. No sabía qué era, pero lo sentía. Santi levantó la vista hacia la imagen de Guadalupe. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, pero todavía no lloraba. Era ese momento justo antes del llanto, cuando todo está a punto de desbordarse, pero aún se sostiene, tenso, frágil, como una gota que no termina de caer. Abrió la boca y habló. No rezó el rosario, no dijo las oraciones de siempre. Lo que salió de su boca fue algo diferente, algo que venía directo del lugar más hondo de su pecho, sin filtro, sin ensayo, con la honestidad desarmante que solo tienen los niños,
y los que ya no tienen nada que perder. Virgencita, su voz era pequeña, quebrada, pero clara. Mi mamá siempre le rezaba a usted. Siempre le decía que usted nunca la dejaba sola, que usted hacía milagros. Hizo una pausa. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, despacio al principio, y luego sin parar. Yo sé que usted puede hacer milagros. Mi mamá me lo dijo, y yo le creo a mi mamá. Concepción llevó una mano a la boca. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Por eso le quiero pedir algo. Santi apretó el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Respiró profundo, ese respiro entrecortado de quien lleva mucho tiempo aguantando, y dijo lo que llevaba semanas cargando en silencio, lo que no le había dicho a nadie, lo que se había quedado atrapado en su garganta todas esas noches de insomnio. Virgencita, si usted de verdad hace milagros, lléveme a vivir al cielo con mi mamá. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron callarse. Concepción sintió que el aire se le fue de los pulmones de golpe. Se quedó paralizada, con la mano todavía en la boca, mirando la espalda pequeña de su nieto, que seguía temblando frente a la tumba. No era un llanto de berrinche ni de capricho. Era el llanto de un niño que extrañaba a su mamá con una intensidad que su cuerpo pequeño no sabía cómo contener, y que había encontrado en la Virgencita la única dirección posible para ese dolor tan grande. «Ya no quiero estar aquí sin ella», continuó Santi con la voz rota. «Me duele mucho, Virgencita, me duele aquí». Se llevó el puño cerrado al pecho, al corazón. «Lléveme con ella, por favor». Concepción no supo en qué momento sus piernas empezaron a moverse. Fue casi sin pensar, un instinto que venía de más adentro que cualquier decisión consciente. Se acercó despacio a su nieto, y sin decir una palabra, se hincó a su lado frente a la tumba de su hija. Santi volteó a verla. Tenía el rostro empapado, los ojos rojos e hinchados, el labio temblando. Y cuando vio a su abuela ahí, arrodillada junto a él, con los ojos también llenos de lágrimas, algo en él se rompió del todo. Se lanzó a sus brazos. Concepción lo recibió y lo abrazó fuerte, tan fuerte como esa primera noche, tan fuerte como cuando las palabras no alcanzan y el cuerpo tiene que hacer lo que la voz no puede. Santi lloró contra su hombro con ese llanto profundo, ese llanto que limpia y duele al mismo tiempo. Y Concepción también lloró, sin vergüenza, sin contención. Lloró por su hija, por su nieto, por todas las noches que se había quedado despierta mirando el techo sin permitirse derrumbarse. Ahí, arrodillada en la tierra frente a la tumba de Fátima, por fin se derrumbó. «Mi niño», le susurró al oído con la voz quebrada, «tu mamá te quería con todo lo que tenía, y tú la quieres igual. Eso no se va, eso no muere». Santi lloraba sin poder hablar. «Pero yo te necesito aquí, ¿me escuchas? Yo te necesito aquí conmigo». Permanecieron así largo rato, abuela y nieto, abrazados frente a esa tumba, llorando juntos sin prisa, sin que nadie los apurara. El cementerio los sostuvo en silencio. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe los miraba desde el nicho de vidrio, quieta y serena como siempre. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba, algo que ninguno de los dos sabría explicar después con palabras precisas, porque hay cosas que no pertenecen al lenguaje, sino a ese territorio más profundo donde vive la fe. Primero fue el olor, un aroma suave, denso y dulce que llegó de ningún lado y de todas partes al mismo tiempo. Rosas, un olor a rosas tan intenso, tan cercano, tan inexplicable en ese lugar, donde no había ni una sola flor de ese tipo, que ambos lo sintieron en el mismo instante. Santi levantó la cabeza del hombro de su abuela. Concepción abrió los ojos. Se miraron, el niño y la anciana, en medio del cementerio, con el rostro todavía mojado de lágrimas, y en la mirada del otro, cada uno encontró la confirmación de que no estaba imaginándolo. Los dos lo estaban sintiendo. El aroma no llegó como llegan los olores comunes. No fue una brisa que pasó y se fue. No fue algo que pudiera explicarse con el viento, con alguna ofrenda cercana, con la imaginación de dos personas que llevaban semanas rotas de dolor. Fue algo que se instaló, denso, cálido, vivo, como si el aire mismo hubiera cambiado de naturaleza alrededor de ellos. Rosas, un perfume profundo, a rosas rojas, de esas que huelen tan fuerte que llenan el pecho cuando uno respira. Santi soltó a su abuela despacio, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró a su alrededor
con esos ojos de niño que todavía saben ver las cosas sin filtro, sin la desconfianza que da la edad. No había flores de ese tipo en ningún lugar cercano. Las únicas ofrendas sobre la tumba de su mamá eran un ramo de claveles morados, que Concepción había traído 3 días antes, ya un poco marchitos, y una veladora blanca que todavía tenía un hilo de cera derretida en el costado. No había rosas, y sin embargo, el olor estaba ahí. «Ah, abuela», dijo Santi en voz muy baja, casi sin moverse. «¿Usted también lo siente?» Concepción no respondió de inmediato. Tenía los ojos abiertos, la respiración detenida a medias, como alguien que está tratando de no interrumpir algo frágil con demasiado movimiento. Después de un momento, asintió despacio. «Sí, mijo», murmuró. «Sí, lo siento». Y entonces vino el calor. No era el calor del sol. El cielo seguía nublado, gris, cerrado. Era un calor diferente. Un calor que no venía de afuera, sino que llegaba por todos lados al mismo tiempo, como si algo invisible los estuviera rodeando. Como un abrazo que no tiene cuerpo, pero que se siente igual, o más, que cualquier abrazo de carne y hueso. Santi abrió los ojos muy grandes. Concepción llevó una mano al pecho, sin poder evitarlo. Ninguno de los dos habló. No había palabras para lo que estaban sintiendo, y ambos lo sabían, de manera instintiva, de esa forma en que ciertas cosas se entienden sin que nadie las explique. Era una presencia, no amenazante, no extraña, todo lo contrario. Era la presencia más cálida y más serena que cualquiera de los dos había sentido en mucho tiempo, quizás en toda su vida. Santi volvió a mirar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La Virgen lo miraba de vuelta desde el nicho de vidrio, con esa expresión que los pintores le dieron hace siglos y que los devotos han interpretado siempre como compasión pura. No la compasión que da lástima, sino la que acompaña, la que se sienta a tu lado en el piso cuando estás en el piso y no te pide que te levantes todavía. Los ojos de Santi, que hacía apenas unos minutos estaban vacíos de todo menos de dolor, comenzaron a cambiar. No fue algo dramático, no fue una revelación de película, con música y luz. Fue algo mucho más silencioso y mucho más real, como cuando después de una tormenta larga, el cielo no amanece de golpe, sino que la oscuridad va cediendo despacio, casi sin que uno se dé cuenta, hasta que de pronto hay luz. Una lágrima más rodó por su mejilla, pero esta vez era diferente. «Virgencita», dijo Santi, con una voz que ya no temblaba igual que antes. Habló bajito, casi para sí mismo, como si estuviera terminando una conversación que había empezado adentro. «Gracias por venir». Concepción cerró los ojos. Las lágrimas le corrieron en silencio por las mejillas, pero en su rostro había algo que no había estado antes. Algo parecido a la paz. No esa paz fácil que viene de que todo está bien, sino la otra, la más difícil, la más profunda. La paz de quien sigue con el corazón roto, pero ya no está solo. El olor a rosas seguía ahí. El calor seguía ahí. Y en ese cementerio gris de la Ciudad de México, una abuela y su nieto permanecieron arrodillados juntos frente a la tumba de la mujer que los unía, sin hablar, sin moverse, dejando que esa presencia que no sabían nombrar, pero que reconocían con todo el cuerpo, los sostuviera por un rato más. Nadie sabe cuánto tiempo estuvieron así. Esas cosas no se miden en minutos. Cuando el calor comenzó a desvanecerse, despacio, suavemente, como llega la calma después del llanto, Santi tomó la mano de su abuela. Concepción sintió esos dedos pequeños entrelazarse con los suyos y los apretó con fuerza. Se miraron. En los ojos del niño ya no había solo dolor. Había algo más. Algo que Concepción tardó un momento en reconocer, porque hacía mucho que no lo veía ahí. Era la misma chispa que tenían los ojos de Fátima cuando ella decía que Nuestra Señora nunca la abandonaba. Era fe, no la fe prestada, no la fe de repetir oraciones, porque siempre se han repetido. Era la fe que nace de adentro, en el momento exacto en que uno siente algo que no puede explicarse y decide que eso es suficiente. «Mi mamá está bien, ¿verdad?», preguntó Santi. No era exactamente una pregunta, era más una certeza que necesitaba escucharse en voz alta, que necesitaba que alguien más la confirmara para volverse completamente real. Concepción asintió. La voz no le salió de inmediato. Tuvo que esperar a que la garganta se le destrabara. «Está bien, mi amor. Tu mamá está muy bien. ¿Y nos está viendo?» «Nos está viendo». Santi miró la foto de Fátima, esa foto de cuando tenía 25 años, con esa sonrisa tan suya, y por primera vez en un mes, en lugar de llorar, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, todavía húmeda de lágrimas, pero fue una sonrisa.
Entonces no está sola, dijo. No está sola, Santi. Y nosotros tampoco. Concepción no respondió con palabras. Solo volvió a apretar la mano de su nieto y los dos se quedaron mirando la imagen de Guadalupe por un momento más. Esa imagen que Fátima había amado toda su vida, que había cargado en el cuello y colgado sobre su cama y puesto a cuidar a su hijo desde el otro lado. Cuando por fin se levantaron, el olor a rosas había desaparecido. El cielo seguía nublado. El señor mayor que regaba las flores en la tumba lejana seguía ahí. El barrio seguía con su ruido de siempre detrás de las bardas del cementerio. Todo igual, todo distinto. Caminaron hacia la salida de la mano, la abuela con el rosario en la muñeca, el niño con el rosario de su mamá entre los dedos, más despacio que de costumbre, sin prisa. Antes de cruzar la reja del cementerio, Santi se detuvo y volteó una última vez hacia la tumba de su mamá, ya pequeña en la distancia, con la imagen de Guadalupe brillando apenas en el nicho de vidrio. No dijo nada, solo levantó la mano y la saludó, como siempre lo hacía cuando se despedía de ella, y siguió caminando. Nadie puede decirte con exactitud qué fue lo que Santi y Concepción sintieron esa mañana en el cementerio. No hay manera de probarlo, ni de medirlo, ni de ponerlo en un informe o en una ecuación. El olor a rosas no aparece en ninguna fotografía. El calor que los envolvió no quedó registrado en ningún termómetro, pero ellos lo sintieron, y a veces eso es lo único que importa. Santi siguió extrañando a su mamá, siguió yendo al cementerio, siguió hablándole bajito, siguió durmiendo a veces con el rosario de ella en la mano. La ausencia de Fátima no desapareció. Las ausencias no desaparecen. Se aprende a cargarlas de otra manera, a acomodarlas en la vida para que quepan sin aplastarlo a uno. Pero algo cambió desde esa mañana. El niño que había pedido irse al cielo porque ya no podía con el dolor, poco a poco fue encontrando razones para quedarse, razones pequeñas. El café de su abuela por las mañanas, las manos de Concepción acomodándole el cuello de la camisa antes de entrar a la escuela, los sábados en que ella le enseñaba a hacer las recetas que Fátima le había enseñado a ella. Hilos delgados, pero hilos al fin, los que tejen, con el tiempo, algo parecido a seguir adelante. Concepción, por su parte, dejó de ser solo la roca. Aprendió, a los 58 años, de la mano de un niño de 9, que llorar no es derrumbarse, que hay momentos en que la cosa más valiente que uno puede hacer es arrodillarse en la tierra, soltar lo que carga y dejar que algo más grande que uno mismo lo sostenga por un rato. Fátima les había dejado más de lo que cualquiera de los dos alcanzaba a ver en esos primeros días de dolor. Les había dejado el uno al otro y les había dejado la fe, esa fe sencilla y profunda que ella cargó toda su vida en un rosario desgastado y en la certeza de que Nuestra Señora nunca abandona a los que la llaman. Esa mañana en el cementerio, entre el olor a rosas y el calor inexplicable, Santi y Concepción no recibieron el milagro que Santi había pedido. Recibieron algo diferente. Recibieron la certeza de que no estaban solos, de que el amor no termina donde termina la vida, de que hay una presencia que se sienta a tu lado cuando estás en el piso y no te pide que te levantes todavía. Solo te acompaña, te calienta y te recuerda sin palabras que el dolor de hoy no es para siempre. Y a veces, en los momentos más oscuros, eso es exactamente el milagro que uno necesita. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios, Virgencita, acompaña a todos los que están sufriendo y hagamos juntos una cadena de fe por todos los que están pasando por un dolor difícil de cargar. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. A veces una historia llega justo cuando más se necesita. Dale like para que más personas puedan encontrar esta historia y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las historias que publicamos cada semana. Nos vemos en el próximo video.